Bueno, pues lo cual, pues vamos a seguir con los navíos. Bueno, los navíos es un grupo de pintores franceses que surgen a finales del siglo XIX y que venían a estar influenciados por la estética de Paul Gauguin y también de la estampa japonesa. Es decir, que de uno van a recurrir, digamos, a un uso arbitrario del color y a una simplificación de formas. De la estampa japonesa van a tomar su colorido plano y también, en ocasiones también los puntos de vista en dichas obras. Bueno, ¿qué es lo que van a representar? Pues generalmente a lo que van a recurrir es a los géneros tradicionales, especialmente haciendo hincapié en escenas íntimas. De hecho, pues aquí aparecen los cinco autores más destacados del grupo, retratado por uno de ellos, Félix Baluton, del cual de todos modos no vamos a ver más obras. Donde van a estar presentes, además, dos cosas. Por esa tendencia a la simplificación, van a tener una preferencia hacia un colorido plano y luego, por otro lado, también un sentido decorativo de las representaciones, algo que ya hemos visto con anterioridad en el caso de Ángulo y en el caso de Redón. En buena medida, la obra de estos autores va a servir de todos modos de fuente entre la obra de los autores postimpresionistas y las vanguardias del señor. Bueno, los autores más destacados van a ser Vuillard, Bonnat y Corbusier. Bueno, de Vuillard tenéis esa obra, Los jardines públicos, que en cierto modo nos puede recordar a los antiguos críticos medievales, pero luego también a
a los paneles y biombos que existían en ese momento en las viviendas y que servían para compartimentar espacios. Podemos pensar que es una representación pues, muy semejante a las que abordaban los impresionistas al aire libre, pero de todos modos digamos que está presente una mayor simplificación de las formas y un cierto criterio decorativo a la hora de representar la obra. En ese sentido artístico, los jardines públicos. Aunque es parte que hemos diferenciado de las niñeras, la conversación y la sombrilla roja. Bueno, en el caso de Bonnat tenéis esa representación de bailarinas y en cierto modo, pues la temática nos puede recordar pues, a esas representaciones tan habituales en la obra de Degas, de teatros y de ballets con sus correspondientes cuerpos de baile. Pero de todos modos el tratamiento es diferente. Digamos que lo que busca Bonnat más bien es jugar con el color, con los empastes y realizar una obra donde está más presente, digamos, un criterio decorativo en su uso del color que representar los efectos de la luz de gas y los reflejos en los pliegues de las bailarinas, que era algo que especialmente interesaba a Degas. Bueno, de Serugier pues podéis ver esas dos obras. Por un lado el talismán y por otro lado Soledad. En la obra de la izquierda, si os fijáis bien, pues se evidencia notablemente la influencia de Paul Gauguin, por ese uso antinatural del color, por la cierta tendencia al decorativismo, por la simplificación de las formas, incluso también a la hora de tratar la representación, al utilizar empastes extendidos con espátula. De ahí esas manchas de color que se superponen unas a la se superponen unas a las otras. Seducción. ¿Cómo estaba el acento? En cambio, en la obra de la derecha, el talismán, pero curiosamente es anterior. ¿Qué es lo que nos puede parecer? Pues más bien una suerte de cuadro abstracto. Es un paisaje donde el uso de colores puros y la simplificación de las formas hace, así como ese uso arbitrario, hace que nosotros pensemos que más que una obra del siglo XIX, pues pudiera corresponder, por ejemplo, a una obra de Kandinsky en sus obras previas a la abstracción. Bueno, vinculado hasta cierto punto a los navís, está la obra de Aristide Meillon. Bueno, Meillon junto con Godin viene a ser considerado el padre de la escultura moderna, de la escultura del arte de vanguardia. Vendría a ser, digamos, el predecesor de las corrientes del siglo XX. Lo que pasa es que, evidentemente, pues él va a partir de modelos diferentes de los de Rodin, y su técnica y el tratamiento de sus representaciones también va a ser distinto. Bueno, Meillon se va a inspirar en los modelos de la escultura clásica, incluso
incluso también de la escultura neoclásica, y va a buscar una mayor simplificación de las formas. Mientras que Rodin lo que va a tratar en muchas ocasiones es de representar el aspecto abocetado que pudiera tener el barro en otros materiales, igual también con el hecho de no finiquitar las obras o de representar una parte de las mismas, buscando ángulos duros y multiplicando los puntos de vista. Millol va a tender a la simplicidad y en muchas ocasiones lo que va a representar es simplemente figuras aisladas, generalmente mujeres, para hacer desnudas. Pero ¿cómo es el tratamiento de esas representaciones? Pues va a recurrir a formas simples que nos pueden recordar a los bocetos. También a volúmenes rotundos. Las formas esféricas y redondeadas van a estar muy presentes en su obra, a las que va a someter, digamos, a un proceso de abstracción. Composiciones sencillas con figuras aisladas. Luego, además, estas obras, digamos que lo que buscan son representar una suerte de alegorías simples y reconocibles, propias de la estética simbolista, pero también va a suponer, digamos, un camino hacia la abstracción. De hecho, los cubistas mostrarán más atención, más interés en la obra de Millol que en la obra de Rodin, que en cierto modo pues, lo que hacía era beber de la obra de Miguel Ángel y reinterpretarla de una manera muy singular, sometiéndola también, digamos, a un proceso semejante al de los impresionistas. Así que, claro, las formas de Millol, digamos que van a inspirar el camino de esos autores que irán camino hacia la abstracción. Bueno, ¿y por qué una escultura como esta va a inspirar a esos autores? ¿O este gusto? Bueno, pues por esa tendencia a representar volúmenes puros y a esa simplicidad compositiva, y también a la hora de tratar las propias representaciones escultóricas, pues eso, digamos que va a servir, digamos, de camino a estos autores. Bueno, ejemplos de obras de Millol, donde podemos apreciar, en este caso, pues, cómo en ambos casos va a recurrir a figuras aisladas. Naturalmente, pues que va a trabajar
con bocetos previos para trabajar pues, la escayola o el barro para poder realizar los posteriores vaciados en bronce. Tenéis por un lado, por tanto, la acción encadenada. Bueno, esas referencias clásicas también están presentes en otras obras donde deliberadamente pues, va a eliminar algunas partes. En este caso, pues en el verano sin brazos, pues literalmente con que nos encontramos con esta cultura, que faltan los brazos. Luego esas representaciones, digamos, simbólicas y alegóricas se ven en esas representaciones simples de figuras aisladas, como es el caso de la noche por un lado y el río por otro. Y luego ya por último, otra escultura que tenemos de él es El aire, ya una obra tardía, allá de 1939. Donde nuevamente pues, va a recurrir a la figura de una mujer desnuda y aislada para llevar a cabo esa representación alegórica. Bueno, a continuación pues vamos a ver la obra de los dos artistas más destacados del modernismo, quizás los más conocidos. Por un lado el checo Alfons Mucha y por otro lado el vienés Gustav Klimt. Bueno, ¿qué se puede decir de Alfons Mucha? Bueno, pues en cierto modo su obra también es reflejo de los avatares que vive el Imperio Austrohúngaro y la República de Checoslovaquia. Bueno, aunque el verdadero centro cultural que había en ese momento en el imperio era la propia Viena, no hay que desdeñar pues, la vida cultural y artística que había en Praga. Praga era la tercera gran ciudad del imperio, no era una capital como Viena o como Budapest, pero era una ciudad dinámica que era la antigua capital del Reino de Bohemia y que a su vez era un enclave industrial importante. También había que tener en cuenta pues, un hecho bastante singular. Durante mucho tiempo la ciudad estaba habitada por checos, pero también por alemanes. Contaba con una comunidad muy numerosa. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, por la expansión urbana y por la industrialización, la población de la ciudad creció y, claro, ¿quiénes fueron los que se dirigieron hacia Praga? Pues mayoritariamente antiguos campesinos de las áreas rurales de Bohemia y Moravia. Así que los alemanes, digamos, quedaron en cierto modo en minoría, siendo por tanto un porcentaje muy reducido de la población, pero que se integraba dentro de la burguesía y la alta burguesía local. Y luego, por otro lado, pues una mayoría de la población que era checa, que naturalmente hablaba checo, y que evidentemente en aquellos tiempos, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, pues estaban generalmente descontentos por sentirse rechazados o marginados dentro de las instituciones del Imperio Austrohúngaro. Y en buena medida pues estas ideas nacionalistas pues, lo que buscaron fue revitalizar
las tradiciones, la lengua y también pues, hacer especial hincapié en la historia pasada. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con Mucha y con el modernismo? Bueno, pues él se forma inicialmente allí, brava sus primeros pasos, pero en vez de marcharse a Viena y establecerse allí, lo que decide es dirigirse a París. Allí se va a convertir, digamos, en el representante por excelencia del Art Nouveau en las artes plásticas. Luego, además, va a ser un artista que va a trabajar en aquel naciente arte publicitario. Es decir, que Mucha no solamente se va a interesar por las artes decorativas y por realizar pinturas, sino que también va a realizar carteles. Carteles dedicados a determinados productos, como pudiera ser una marca de cigarrillos. También pues podría haber utilizado otros ejemplos como marcas de galletas o de cerveza, que recuerdo que también hizo algunos carteles publicitarios al respecto. Pero luego también realizó carteles para obras de teatro. Bueno, acerca de Mucha, la obra de Mucha, por tanto, están presentes el arte publicitario, y las artes decorativas. Ya habíamos visto con anterioridad un ejemplo de cómo Alfons Mucha había decorado el interior y la fachada de una joyería en París. Se van a reproducir, por tanto, las formas del arte. Esto, de todos modos, será algo hasta cierto punto recurrente entre los modernistas checos. Si en Viena algo que imperaba era el estilo de la secesión, pues ellos se iban a inclinar más por aquello que se realizaba en Francia y en Bélgica. Por ello, en la obra de Mucha, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con formas vegetales, elementos decorativos también ondulados, incluido también la línea látigo y la recreación de ambientes más bien sensuales. No hay más que ver, pues, por ejemplo, pues este anuncio de cigarrillos. Esta mujer, aparentemente parece llevar un camisón, pues aparece, digamos, como estasiada, oliendo el humo del cigarrillo, que también, digamos, pues envuelve la atmósfera de ese espacio. Y como también las formas se curvan, se ondulan, el propio cabello de la mujer reproduce la línea látigo. Bueno, más conocidos son los carteles que realizó para diferentes obras teatrales, en muchos casos protagonizados por la actriz inglesa Sarah Bernhardt, posiblemente la actriz más famosa del siglo XIX. Bueno,
Ahí veis reproducida a dicha actriz en 3 carteles diferentes. Por un lado, la adaptación de la Dama de las Camelias, el centro Gismonda, y a la derecha ese cartel en honor de Sara Bernard. Bueno, a partir de 1918, la obra de Alphonse Mucha cambia. No solo también porque las formas del Art Nouveau habían pasado de moda, sino también porque él se establece, él ya se había establecido de manera definitiva en Praga, y en 1918 se había convertido en la capital de un nuevo estado, Checoslovaquia. A partir de ese momento, en su obra va a estar más presente el nacionalismo, con lo cual, en sus pinturas y también en otras representaciones de las artes plásticas, pues van a estar presentes las representaciones bueno, 2018, por el contrario, se interesó por la historia y tradiciones eslavas. Sería el caso de las dos obras que tenéis a la izquierda, por un lado La Noche y por otro lado Destino. Me va a reproducir, digamos, vestimentas típicas de los pueblos eslavos. Luego a la derecha lo que tenéis son dos cuadros de gran formato de una serie que va a realizar y en donde va a representar los acontecimientos históricos vinculados a diferentes pueblos eslavos y no solamente a los checos. Es la serie La Épica Eslava. En este caso, pues bueno, pues lo que veis son dos ejemplos, no tenía intención de enseñaros pues toda la serie, todas las obras, pero bueno, ahí arriba a la derecha tenéis la imagen correspondiente del rey Jorge de Podiebrad, el rey de Bohemia que simpatizó con los husitas, y tras la batalla de Victor, otra batalla en la que los husitas vencieron al ejército del emperador de Alemania. Hay que tener en cuenta también quiénes eran los husitas y en buena medida formaban parte del imaginario colectivo, pero también, digamos, de esa revisitación de la historia checa para reafirmar su identidad nacional. Bueno, los husitas eran los seguidores de Jan Hus. Jan Hus era un teólogo que fue condenado por la Iglesia. Se lo consideró hereje y fue quemado en la hoguera. Venía a ser también un predecesor de la Reforma protestante. Al enterarse de su muerte, sus seguidores se levantaron en armas y se sublevaron. Y no sin muchas dificultades, los emperadores del Sacro Imperio Germánico lograron vencerles.
interés. En parte también porque entre los husitas hubo un enfrentamiento entre aquellos más moderados y entre aquellos más ortodoxos. Bueno, luego de todos modos estos obtuvieron pues, varias victorias que pusieron en jaque, por tanto, al Sacro Imperio Germánico, una en el Monte Tabor, el cual pues, estaba en los alrededores de Praga, actualmente pues, forma parte del tejido urbano de la ciudad, y luego también en la batalla de Victor, la cual es representada aquí. Aquí lo que tenéis es uno de los símbolos de los husitas. Bueno, por su interés en las artes decorativas, Mucha va a realizar una vidriera en la Catedral de Praga. Y viene a ser el ejemplo más destacado, más relevante de un artista modernista en la vidriera. Los modernistas recuperan técnicas tradicionales, incluido también el empleo de vitrales con vidrios de colores para representar diferentes escenas, personajes, elementos decorativos, etcétera, etcétera. Naturalmente que ya había habido otros artistas vinculados al modernismo que habían diseñado vidrieras, como en el caso de Macintosh, incluso también hay que tener en cuenta que la Sagrada Familia de Barcelona iba a estar decorada con estos elementos, aunque eso sí, de todos modos, en mi opinión, las vidrieras que decoran el interior de la Sagrada Familia, pues yo creo que distan mucho de las ideas que podía tener en mente en su momento Gaudí cuando diseñó y empezó la construcción del edificio. Bueno, aquí tenéis de todos los modos dicha vidriera y un detalle de la misma, que viene a ser este espacio que encontráis aquí. Acerca de Gustav Klimt. Bueno, Gustav Klimt, sin lugar a duda, fue el artista más destacado, más famoso de la llamada secesión vienesa. En buena medida también, pues en parte a su abrigo, pudieron dar sus primeros pasos otros artistas más vinculados al arte de vanguardia. Como pudiera ser el caso de Kokoschka, como pudiera ser el caso de Schiller. El caso es que de todos modos, Klimt tuvo un prestigio más que notable en su época, y eso pese a un comportamiento que para la época era bastante escandaloso. Klimt no se dejaba llevar por las convenciones sociales y en sus últimos tiempos pues vestía simplemente una larga túnica. Luego a su vez pues tuvo un montón de hijos con diferentes mujeres, tenía fama de ser bastante mujeriego, aunque de todos modos digamos que esto no deja de ser, digamos, hasta cierto punto una simple anécdota. De todos modos, lo que sí que es curioso resaltar es que Klimt fallece justamente en 1918, cuando el Imperio Austrohúngaro se descompone y Viena va a dejar de ser la capital de un gran imperio y también un gran centro cultural y artístico, y pasará por tanto a ser la capital de un pequeño estado en el centro de Europa. Con lo cual digamos que
que se iniciaría, digamos, la decadencia cultural de la ciudad, cosa que evidentemente el pintor se ahorró. Bueno, sobre la obra inicial de Klimt, pues no la vamos a ver, no la vamos a abordar porque él fundamentalmente en sus inicios pues trabajó como decorador de interiores. Lo cual explica también, digamos, en parte cómo va a desarrollar su obra. Bueno, se va a interesar por las artes decorativas. Y eso es lo que explica también que técnicas que se habían utilizado en el pasado. Va a recurrir al pan de oro. Al fin y al cabo, la técnica del dorado había sido abandonada en el campo de la pintura hacía ya muchos años. Los artistas la habían abandonado en el siglo XV. Pero vivía de todos modos parcialmente todavía a inicios del siglo XVI, pero de manera, digamos, muy residual. Y claro, pues para poder utilizar el pan de oro en sus obras, ¿a qué va a recurrir? Pues va a recurrir también a la pintura sobre tabla. Aunque claro, también realiza lienzos y pinturas murales. Luego además también va a recurrir a incrustaciones de teselas de piedras preciosas en los murales. Así que en su obra pues, va a estar presente la técnica mixta, que luego muchos artistas del siglo XX y del siglo XXI van a emplear en sus obras. Que las pinturas no sean simplemente pinturas, sino que además tengan, digamos, un aspecto de escultura donde van a estar presentes también otras artes. Luego, ¿qué otras características tiene la obra de Gustav Klimt? Bueno,
Bueno, pues va a estar presente la sensualidad. El erotismo y el sexo va a estar presente en su obra, pero lo va a abordar de una manera singular. En muchas ocasiones va a representar a mujeres en actitud de dominio. Esto de todos modos ya había habido también artistas modernistas que habían recurrido a las representaciones de mujer que están en una posición de superioridad con respecto al varón, al recrear pues, el mito de Salomé o el mito de Judith, por citar dos casos. Pero de todos modos, digamos que a la hora de abordar su obra, pues Kling lo que hace es abordar, digamos, esa posición de poder y de ejercicio de reafirmación de la condición femenina en sus obras. De hecho, pues la mayoría de sus retratos son también de mujeres. Y también está el empleo de formas decorativas que, sumadas también al hecho de que se utilice el pan de oro en su obra, pues van a dotar a sus pinturas de una abstracción facial. Bueno, ejemplos de obras de Klee. Bueno, tenéis aquí dos muy conocidas. Por un lado, su reinterpretación del mito de Danae. Claro, a la hora de representar la lluvia dorada, pues va a emplear el pan de oro, recreando, digamos, esta suerte de monedas que además pues, sirven para tapar precisamente los órganos sexuales de la mujer. Luego, además, pues evidentemente, pues va a curvar su figura, va a remarcar, por tanto, el ondulamiento de la representación para acentuar la sensualidad y el erotismo de la representación. Puede parecernos pues, que la mujer se encuentra, digamos, en un sueño, pero más bien en un sueño erótico, como si tratara de recrear, digamos, una suerte de expresión de goce sexual. Bueno, a la derecha tenéis el retrato más conocido de Klee, el de Adele Bloch-Bauer, o más conocido simplemente como la Dama de Oro, donde podéis reconocer también, pues evidentemente, esa abstracción parcial de las representaciones. Klee no hace pintura abstracta, pero el empleo de esas formas decorativas, fundamentalmente de aspecto geométrico, y el empleo del pan de oro, pues va a hacer que ese retrato pues no sea pues, precisamente una representación naturalista, sino que en buena medida está sometida a un proceso de abstracción.
Luego ya en el abrazo, pues veis nuevamente cómo recurre a esas formas decorativas y también al pan de oro. Y además, pues nuevamente viene a estar reconocible, digamos, esa posición de dominio y de superioridad de la mujer sobre el hombre. ¿Por qué? Bueno, pues la figura del hombre apenas se esboza, apenas, digamos, es reconocible, en cambio el rostro de la mujer sí. Luego ya en esta obra, pues, ya con un tratamiento diferente, digamos que aparecen las tres edades de la mujer. La niñez, la vida adulta y la vejez. Hay que tener en cuenta de que también en las pinturas de Klimt está presente el expresionismo. De ahí, digamos, el aspecto decrépito de la mujer de la izquierda. Bueno, otras obras de Klimt, Judith, en sus dos versiones. En la primera, pues los rasgos, el tratamiento de la imagen de la mujer, pues debería estar más presente esa estética modernista, mientras que en la segunda, ya posterior, las formas abstractas deberían estar más presentes. En ambos casos, pues se representa a Judith con la cabeza cortada de Hierofrades. Mientras, en el centro lo que tenéis es otro de los retratos femeninos de Klimt, en este caso el de Margaret Stolberg, la hermana del famoso filósofo vienés. Otras obras de Klimt, aquí tenéis este Hayedo, donde de todos modos pues nuevamente va a recurrir a sus tonos dorados y donde podemos pensar más bien en una representación un tanto abstracta más que en un paisaje realista. Su representación de Palas Atenas en una obra anterior, donde en este caso pues sí que podéis reconocer evidentemente cómo va a representar a una mujer fuerte y poderosa. En este caso, pues sirviéndole como vehículo la representación de la antigua diosa griega. Y a la derecha, pues, Esperanza 2. Bueno, su obra más ambiciosa la realiza en el propio edificio de la Efesios. El llamado friso de Beethoven, donde va a realizar una representación alegórica de la música y del propio Beethoven. Bueno, en la imagen de la izquierda tenéis el anhelo de la felicidad, donde aparece diferentes mujeres y un hombre desnudo rodeando a Beethoven, que aparece vestido con una armadura medieval. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es enfrentarse a lo que veis aquí abajo, a las fuerzas hostiles. Es decir, pues a todo aquello que pudiera ser, digamos, que un obstáculo que pudiera encontrar el autor en el desarrollo de su obra. Aquí pues nos vamos a encontrar pues con esos elementos decorativos que van a incluir también incrustaciones de piedras muy preciosas y teselas de cerámica, así como el empleo del pan de oro en esta obra realizada con pintura al fresco sobre muro. Ya los otros dos murales serían estos dos, el de las artes por un lado y el himno de la alegría por otro.
La pintura más conocida de Klimt sirve también pues, como resumen de su obra. El beso. Bueno, aquí nos vamos a encontrar con esas formas decorativas, geométricas, que son elementos que incorporan la abstracción a esta obra y por tanto, digamos, los elementos figurativos en esta representación, digamos que son muy reducidos. También está presente el empleo del pan de oro, con lo cual, digamos, que aleja todavía más a esta representación de la realidad. A su vez, pues nuevamente pues, va a recurrir a esa temática vinculada a lo sensual, donde van a aparecer pues, mujeres en una posición de dominio con respecto al varón. Bueno, esto puede sonar a un disparate, por el hecho de representar a un hombre que está besando a una mujer, la cual está de rodillas ante él. Pero claro, pensad que ella está de rodillas y él está de pie y apenas es algo más alto que ella, con lo cual si ella se pusiera de pie tendría un tamaño mayor. Además, pues daros cuenta de que él, digamos, trata de acercarse, de sujetarle la cabeza a ella, mientras que ella está con un aire, digamos, un tanto distante. Tenemos que ver, digamos, la circunlancia de las manos y el gesto, pues, un tanto pasivo que tiene. Bueno, como mención aparte, pues cabe señalar lo que sucede en el siglo XIX en Italia. Bueno, Italia, al igual que España, era un lugar, digamos, alejado de las nuevas corrientes que van a aparecer a lo largo del siglo XIX, y por decirlo de alguna manera, digamos que van a estar a la cola y las diferentes corrientes artísticas van a llegar con retraso a la península ibérica. Pero de todos modos la situación, digamos, que era diferente a lo que sucedía en el caso de España. Bueno, ¿qué pasaba con Italia? Pues, aparte de que naturalmente la Italia del siglo XIX no era la Italia del Renacimiento o la Italia del Barroco, habría que sumar además otro hecho muy simple. Y es que, claro, el peso de la tradición cultural era enorme. Daros cuenta de que era el país de la antigua Roma clásica, el país de Miguel Ángel, el país de Leonardo, el país de Bernini, el país de tantos y tantos genios artísticos y con tantas manifestaciones artísticas por su suelo. Edificios, ruinas arqueológicas, esculturas, pinturas. Además, por si esto fuera poco, también era el lugar donde artistas extranjeros iban a formarse a la manera académica. Es decir, en el siglo XVIII y también en el siglo XIX los artistas podían recibir una beca y entonces acudían a Florencia o a Roma. Así que, por tanto, en el siglo XIX la vida cultural estaba marcada por el academicismo el peso de la tradición artística
y la influencia de las corrientes artísticas de otros lugares. Pero de todos modos va a haber dos excepciones. Por un lado, está el caso de los macchiaioli. Bueno, ¿de quién se trataba? Pues de un grupo de pintores, además, bastante amplio. Este grupo pues, surgió a mediados del siglo XIX y ya más concretamente justo en 1855. El grupo se va a crear además en Florencia y lo que buscaban era alejarse del academicismo y también hasta cierto punto de las corrientes que imperaban en la Italia de aquel momento. Bueno, ¿y qué era lo que imperaba en base a... ¿Qué era lo que imperaba por aquel entonces, mediados del siglo XIX, que era de procedencia extranjera? Pues precisamente el romanticismo. Bueno, aquí de todos modos pues tenéis información sobre diferentes pintores vinculados a este grupo. No vamos a ver de todos modos pues, en detalle con ninguno de ellos. El caso de todos modos es que estos artistas venían a estar vinculados al realismo pictórico. Y en parte van a ser predecesores del impresionismo. Digamos que vienen a ser el equivalente italiano de la escuela de Barbizon. ¿Por qué se debe esto? Bueno, pues en primer lugar, pues al igual que los pintores de la escuela de Barbizon van a realizar paisajes. Van a realizar paisajes y también otras obras, digamos, de géneros más tradicionales, incluso academicistas, como el retrato de la pintura histórica, pero también van a realizar obras costumbristas, donde representan, digamos, la realidad cotidiana. Incluso, pues en ocasiones, con un ánimo de Pero lo más importante es que se van a interesar por los efectos lumínicos. Bueno, si de España se dice que Sorolla es el pintor de la luz del Mediterráneo, en el caso de los Macchiaioli lo que se dice es que son los pintores de la luz de la Toscana. Bueno, digamos que tanto una afirmación como la otra puede ser discutible, pero el caso es que en muchas ocasiones pues, la estética de estos cuadros pues, ha tratado de ser reproducida en fotografías, también en el cine y la televisión. Y eso se debe
al interés de estos pintores por los efectos de la luz natural. Interesando especialmente representar marcados claroscuros. Como si quisieran representar la luz de la última hora de la tarde, con las diferencias entre un espacio interior a la sombra y un exterior soleado. Un ejemplo de ello, pues lo tenéis en esta obra, digamos, de relativo formato, que es realizada por Giovanni Fattori, Pajares. Luego, además, la técnica pictórica en la que muchas veces es empleada por estos pintores es el empleo de manchas de color superpuestas, extendidas en muchas ocasiones mediante una espátula y no mediante un pincel. En cierto modo, viene a anticipar, aunque evidentemente no fueron los únicos ni los primeros que recurrieron a esta técnica, a lo que luego posteriormente realizará Cézanne. Bueno, ejemplos de obras de los Macchiaioli, bueno, tenéis los Pajares de Fattori. Otros ejemplos lo tenéis ahí, los novios de Lega, donde podéis apreciar pues, cómo busca representar la luz de la obra mágica y tratando de representar pues, una escena, digamos, costumbrista, propia de la realidad cotidiana de la época, es decir, pues una pareja de novios que pasea previa a la boda y que esté acompañada la pareja por estos otros personajes. Luego en la obra de la derecha, pues sí que se puede apreciar cómo recurre en el caso de Signorini a una temática de denuncia social propia del realismo pictórico, en el caso de El Camino de Silva. Como en esa obra, pues además de ese fuerte claroscuro, que acentúa los contrastes cromáticos entre la luz y la sombra, representando pues, esa luz del atardecer, no hay más que ver por lo alargado de las sombras, pues denuncia pues, las dificultades, las duras condiciones a las que se enfrentan esos trabajadores, que no sabemos muy bien qué es lo que están arrastrando, mientras que a lo lejos aparece un burgués con su hija, supuestamente su hija, que están indiferentes ante dicha escena que está en primer término. Perdón, ¿los novios de quién son? De Silvestre Lega. Ah, es que pone aquí Silva debajo. Ah, no. Lega. Bueno, otros ejemplos de obras de estos Macchiaioli, Mi Terraza de Borrani, Un Pastor de Tivoli y Marina en Castiglioncello de Abati. Castiglioncello.
citar de todos modos pues, algunas obras de estos pintores. Bueno, más singular es la obra de Medardo Ros. Bueno, si en cuanto a los Mequellauri se les considera artistas que vienen a anticipar o que vienen a preceder la estética del impresionismo, a Rosso se le viene a considerar más bien un escultor impresionista, porque de hecho él se marchó de Italia y se estableció en París. Además, sus esculturas las realiza mediante una técnica muy singular, que las hace pues, especialmente reconocibles. Va a realizar esculturas en cera. ¿Qué era lo que hacía? Pues primero un modelo en yeso y que luego va a recubrir con cera caliente, dándole la forma correspondiente. Estas van a tener un aspecto abocetado y al mismo tiempo, pues claro, la cera, pues a diferencia de la piedra, a diferencia del bronce, pues ¿qué sensación da? Da una sensación de dureza, de firmeza, de resistencia. Bueno, pues más bien lo que nos parece son obras, digamos, delicadas. Bueno, de hecho estas esculturas pues tienen un delicado estado de cara a su conservación. Pero sobre todo, pues digamos que las esculturas que están realizadas a la cera pues dan una sensación, digamos, de blandeza, de indefinición. Y luego, pues, a su vez, pues, en estas obras van a estar también muy presentes los efectos de la luz. El brillo sobre la cera, digamos que es muy peculiar. Los brillos, digamos, son muy marcados, pero por otro lado muy suaves. Los puntos de vista que tenemos de estas obras, pues, digamos, son múltiples porque nos obligan, digamos, a movernos, a ver la obra desde diferentes lugares, desde diferentes emplazamientos, porque evidentemente la manera que nosotros tenemos de apreciarla es muy distinta si la vemos desde una posición y de otra por esos reflejos. Así que, por tanto, estas obras van a tener una estética impresionista. Digamos que los grandes escultores pues, vinculados al impresionismo en la escultura pues, van a ser Rodin, van a ser Claudel y va a ser también Medardo Rosso. Bueno, ejemplos de obras de este escultor italiano tenéis aquí en primer lugar La Edad de Oro. Me parece pues
niño judío, donde simplemente representa una cabeza, ni siquiera un busto. Hay que tener en cuenta de que estos autores impresionistas juegan no solo con el carácter indefinido y no terminado de la escultura, sino que además van a recrear simplemente partes del cuerpo humano, jugando pues además pues, con esbozar unas partes y no realizar otras, como podéis apreciar además en ese cubo que tenéis a la derecha. Bueno, y con esto pues ya hemos terminado este tema, así que vamos a empezar el siguiente. El impresionismo. Bueno, a la vuelta de todos modos volveremos a empezar con ello, pero de todas maneras, aún así, pues empezamos el tema hoy. Bueno, esta pintura que tenéis, para encabezar este tema, donde se aborda la obra de los impresionistas, en buena medida nos permite conocer también el entorno en el que trabajaban y cómo lo hacían. Bueno, se trata de un lienzo pintado por Edouard Manet, donde va a representar a Claude Monet junto con su mujer, bueno, la primera de sus mujeres, pintando en su estudio. Pero claro, su estudio estaba al aire libre y montado sobre un bote. Aunque Manet prefería pintar en su estudio, también realizó obras al aire libre, o como se denominaría en francés, à plein air. Y él, al igual que otros pintores impresionistas, se dirigían hacia una localidad llamada Argenteuil, no muy lejos de París, donde podían representar los paisajes que se abrían ante sus ojos a orillas del Sena. Bien podían realizarlos a la orilla o bien podían montarse en un bote, como el propio Monet, y realizar allí alguna obra. Además, él aparece pues, también representado por su característica barba, la cual pues, no abandonó a lo largo de su vida. Bueno, aquí ya de todos modos le veis al propio Monet, siendo ya muy anciano, allá por la década de 1920, acompañado por uno de sus amigos, el que fue presidente de Francia durante la Primera Guerra Mundial y durante la firma del Tratado de Versalles, Charles Clemenceau. Bueno, total. Tema 9.7, el siglo XIX. Artes Plásticas 2, el impresionismo.
Bueno, ¿cuándo tiene lugar el desarrollo de dicho movimiento pictórico y en parte también escultórico? Bueno, pues va a surgir en la década de 1860. Digamos que vendría a estar configurado como estilo ya en la década siguiente, la de 1870. Mientras que en la de 1880 van a surgir nuevas corrientes que van a ser, por denominarlo de alguna manera, más vanguardistas y que van a cuestionar los principios de dicha corriente. Luego, además, hay que señalar una cosa, y es que el impresionismo surge inicialmente en torno a un grupo consciente de pintores que van a interesarse, digamos, por las mismas cuestiones a la hora de abordar el arte, aunque sus estilos, digamos, sean diferentes. Así, por tanto, van a formar un círculo en el cual pues, también va a haber artistas que se van a aproximar y que van a verse influenciados por la obra de dichos pintores. El caso es que, de todos modos, su obra, inicialmente en las décadas de 1860, 1870, todavía en la de 1880, generaba un acusado rechazo. No solo pues, entre el público en general, sino también, digamos, entre los círculos artísticos de la época, vinculados al academicismo y donde todavía seguía estando presente la estética del neoclasicismo y del romanticismo. Todavía pues incluso, digamos que los pintores realistas hasta cierto punto también se habían dejado llevar por las convenciones de épocas anteriores. No obstante, eso no quiere decir que hubiese personalidades destacadas en la época que admiraran su obra y las dieran, digamos, el valor y la relevancia que ellos consideraban que tenían de tener. Bueno, por citar algunos ejemplos, estaría, por un lado, el fotógrafo Nadar. Bueno, ¿quién fue Nadar? Que ni más ni menos que era un seudónimo. Bueno, pues aquí le veis fotografiado. Bueno, pues aparte de realizar fotografías en el exterior y también retratos en el interior de su estudio fotográfico, pues él fue quien permitió la exposición colectiva más importante de este grupo de pintores, la que curiosamente dará origen a esta corriente pictórica, a este movimiento. No dejaba de ser curioso. La obra de fotógrafos como Nadar venía de todos modos a reemplazar la función tradicional de la pintura, que era representar la realidad, es decir, con una fotografía se podía retratar, aunque tuviera que usar varios minutos de manera estática, a una persona y no esperar a ser retratada por los lápices, carboncillos y pinceles del pintor. Lo cual no impedía pues, que Nadar respetara y admirara la obra de estos pintores, incluso colaborara con ellos. Luego, por otro lado, está la figura de Émile Zola. Bueno, el escritor e intelectual francés, además, fue admirador
artistas y también estableció amistad con varios de ellos. Aquí le veis retratado por Manet, este retrato ya le veremos más adelante, pero también tuvo una relación muy estrecha con Cézanne. De todos modos, pues no hace mucho tiempo esperaron una película sobre ambos. Y luego ya en tercer lugar, y de todos modos digamos que fue la personalidad más importante, el principal apoyo que tuvieron estos artistas, aunque su nombre digamos que no sea tan conocido por nosotros, fue el marchante de arte Durand Ruel. Bueno, aquí le veis de todos modos retratado por Renoir. El caso es que este marchante pues no solo trató de poner la obra no solo intentó poner en valor la obra de todos estos autores, sino que además trató de garantizar unos ingresos mínimos a estos artistas que naturalmente en un clima digamos de rechazo ante su obra pues tenían muy complicado poder vender su producción y por tanto tener un sustento de vida que pudiese garantizar el desarrollo pleno de su obra. Bueno, naturalmente que con el tiempo, ya a finales del siglo XIX, el gusto fue cambiando y la estética de los impresionistas empezó a ser aceptada y también empezó a influir no solo a otros pintores franceses, sino también de otros lugares, incluido también España. Pero eso de todos modos pues no impidió que puntualmente la obra de ciertos artistas ya plenamente consolidados en algunos momentos sufrieran algún tipo de rechazo, pero aún así pues pudieron contar con el apoyo también de ciertas personalidades. Cabe citar el caso de Clemenceau. Bueno, Clemenceau era amigo de Claude Monet y en sus últimos años pues el pintor básicamente ¿a qué se dedicó? Pues a realizar pinturas del jardín japonés de su vivienda en Givenchy. Realizó pues, por tanto lo que se conoce como la serie de las ninfeas o de los nenúfares, llegando a realizar incluso paneles de un gran tamaño. Bueno, estas obras, digo que en su momento no eran entendidas, eran vistas como una suerte de pintura abstracta e incluso pues, se acusaba a Monet de que, claro, como ya era un anciano, pues ni veía bien ni la mano le daba